Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Soy Mariana y en este nuevo vídeo vamos a hablar sobre qué práctica y qué medidas podemos tomar para tener buenas digestiones, mejores digestiones, qué métodos de cocción son los más indicados, qué hábitos quizá estén perjudicando un poco a nuestras digestiones y cómo podemos mejorarlas. Y bueno, por qué a veces cuando seguimos una alimentación occidental, convencional, al pasar a una alimentación basada en vegetales, en alimentos integrales y demás, empezamos a experimentar más gases y por qué eso es transitorio. Bueno, todo eso y mucho más lo vamos a ver en este nuevo vídeo. Bueno amigos, llevaba 2 semanas sin publicar vídeo, pero la verdad que ahora en agosto digo, bueno, y la gente está de vacaciones y yo me voy a poner a publicar vídeo y luego muy poquita gente los va a ver. Prefiero esperarme un poco a que la gente esté un poco más en la rutina. Pero bueno, ya se está acabando agosto y he dicho vamos a empezar otra vez a publicar vídeo. Y también deciros que, bueno, por Instagram lo dije, pero lo digo aquí, que ya los vídeos no los voy a publicar los lunes por la mañana, sino los lunes por la tarde, porque bueno, me viene muchísimo mejor y creo que a vosotros pues os da igual un poco. Entonces lo voy a empezar a publicar como hoy, lunes por la tarde. Y bueno, dicho esto, vamos a hablar sobre un tema del que me han preguntado muchísimo, y es acerca de, bueno, cómo tener mejores digestiones y de el tema de la combinación de alimentos, si eso tiene base o no la tiene. Bueno, vamos a ir por partes. El tema es que muchas veces cuando nosotros seguimos una alimentación normal, ¿no? O sea, como la que se sigue gran parte de la población, una alimentación occidental muy rica en ultraprocesados, como las cereales de desayuno, embutido, otros tipos de carnes procesadas, todo, bueno, galletas, bollería, productos precocidos, bueno, mucha variedad, ¿no? Salsa, yogures, azucarados, mucho. Entonces, cuando tú consumes toda esa serie de alimentos o de productos que se pueden comer, mejor dicho, y también una alimentación rica en alimentos de origen animal y pobre en frutas, verduras, leguminosas, frutos secos, pues al final vas a estar haciendo una alimentación muy pobre en fibra y como consecuencia tu microbiota intestinal va a ser menos diversa. Y posiblemente también pues esto tenga un impacto negativo en la barrera intestinal, como vamos a describir posteriormente. ¿Qué ocurre? Que cuando tú de pronto cambias de ese tipo de alimentación a una alimentación basada en vegetales, en frutas, verduras, leguminosas, frutos secos, grano entero, pues claro, el cambio es muy radical, ¿no? Más si lo vamos haciendo de forma gradual, pues claro, nuestra microbiota se va adaptando poquito a poco, pero si nosotros de golpe y porrazo en una semana hacemos este cambio, pues claro, empiezas a experimentar una serie de gases y una serie de molestias que hasta que no pasa un tiempo y tu microbiota se empieza, digamos, a adaptar, empieza a haber una mayor diversidad de bacterias, a más bacterias capaces de digerir de fermentar esa fibra es decir, tiene que cambiar un poco la composición de tu microbiota y está claro que cuando haces ese cambio tan drástico, pues vas a sentir al principio, esto es transitorio, pero quizá incluso los primeros meses sienta algunas molestias digestivas, un exceso de gases, las legumbres, todo esto te va a causar más problemas, pero ya os lo digo por propia experiencia que es algo transitorio. Y cuando más gradual hagamos el cambio, pues menos síntomas de ese tipo experimentaremos. ¿Qué ocurre? Que nosotros, claro, es fundamental que sigamos una alimentación muy rica en fibra, pero no fibra que a un ultraprocesado, a una galleta digan, le hemos añadido betaglucanos de avena. No, si tú quieres betaglucanos de avena, va y te compra unos copos integrales de avena y te los cueces en tu casa. O te haces unas galletas caseras a base de eso. Pero no, es decir, cuando yo hablo de fibra naturalmente presente en los alimentos integrales de origen vegetal, las frutas, la verdura, los granos enteros, la leguminosa, pero no me refiero a esas fibras que le añaden a los ultraprocesados.
porque al final pues eso no es que lo contenga naturalmente, sino que se lo han añadido así de forma artificial, ¿no? Bueno, y te estás tomando una dosis de azúcar y de... Bueno, no me adentro a eso. Lo que sí os digo es que una alimentación rica en fibra es fundamental, puesto que esto hace que tu barrera intestinal esté más fuerte y que te proteja más frente a microorganismos patógenos y demás. ¿Esto por qué ocurre? Pues porque nuestras bacterias de la microbiota le encanta la fibra, le encantan esos polisacáridos fermentables como la pectina, los betaglucanos, los galactoligosacáridos y los fructoligosacáridos. Bueno, todo esto le flipa a nuestras bacterias. Eso lo encontramos en cebollas, leguminosas, frutos secos, todo esto. Claro, las manzanas, la pectina, ya os he hablado en otras ocasiones de esto. ¿Qué pasa? Que cuando tú a tu microbiota, a tus bacterias no le das esa serie de alimentos, pues tiene hambre. Entonces lo que ocurre es que se empiezan a producir, se empiezan a generar más bacterias capaces de, digamos, comerse la mucina que está presente en el moco que producen las células Glover, ¿no? Y ese moco, ¿no?, recubre el epitelio del intestino. Entonces lo que ocurre es que ese moco que tiene una mucina pues tiene una función protectora, claro, pero si tú no le das la fibra que necesita tus bacterias, pues las bacterias empiezan a comerse la mucina de ese que forma parte de la barrera, de esa barrera del moco. Claro, porque esa mucina pues es rica en polisacáridos, entonces empiezan a comer eso y como consecuencia se va deteriorando esa capa de moco protectora y cada vez se va deteriorando más la barrera intestinal y como consecuencia pueden entrar microorganismos con potencial patógeno en contacto con partes del colon donde no tendrían que entrar, y esto te hace más susceptible a la inflamación, a mayor riesgo de cáncer colorectal, de enfermedad inflamatoria intestinal, y es por ello que consumir suficientes cantidades de fibra es fundamental. Sobre esto os he hablado más en el artículo que os he dejado en mi blog, en el que os muestro una imagen que he obtenido de un estudio en ratones que se realizó para ver los efectos de una dieta sin fibra, qué efecto tenía sobre la barrera intestinal y demás. Bueno, todo eso os lo he dejado en el artículo, la imagen, las referencias y todo eso, como siempre. Pero vamos, resumiendo, que es fundamental que sigamos una alimentación rica en fibra. Pero claro, si tú de un día para otro haces ese cambio, pues tus bacterias dicen, uy, pero aquí ¿qué ha pasado? ¿Aquí qué me estás dando? Tanta pectina, tanto betaglucano y tanto fructoligosacárido y tanta inulina. Bueno, ¿aquí qué está pasando? ¿No? Tanta fibra y yo antes no tenía nada, esto que es un festín ahora. Claro, al principio pues puede que experimentemos un poco más molestias, pero al final nuestra microbiota se va adaptando, va aumentando su diversidad y al final vamos teniendo una mejor barrera intestinal, una mayor diversidad bacteriana y los beneficios que todo eso conlleva. Pero claro, es verdad que esa transición pues a veces da molestias. Y eso pues si al cambiar de alimentación experimentáis ese exceso de gases y demás, pues esa es posiblemente la razón. Y bueno, dicho esto, os voy a describir diversos consejillos que a mí me han servido bastante y que pueden ayudar a mejorar las digestiones. Bueno, lo primero sería, la primera medida que yo tomaría es empezar a cocinar de una manera saludable. ¿Y qué es una manera saludable de cocinar? Pues desde luego para las verduras la mejor manera de cocinar es al vapor o crudas. Sí que es cierto que si queremos evitar el exceso de flatulencia, sería recomendable evitar las crucíferas crudas o demasiadas verduras crudas. Es verdad que las verduras crucíferas crudas, si bien es cierto que es la manera en la que más vamos a aprovechar el sulforafano y el resto de isocianato y de indoles y demás que encontramos en las verduras crucíferas, pero sí que es cierto que produce mucha más flatulencia y hay diversos trucos que podemos llevar a cabo para que no se reduzca esa serie de compuestos o que no se... ya eso lo expliqué en otro vídeo, os dejo el enlace ahí arriba, pero si cocinamos al vapor la pérdida tampoco va a ser mucha si lo cocinamos al dente y vamos a mejorar muchísimo la digestión. O sea que
la col cruda, el brócoli crudo, todo eso si lo toleras bien pues ideal, pero si tienes problemas digestivos probablemente sea una mejor idea que cocines al vapor esas verduras. Y el resto de verduras pues también las podemos cocinar perfectamente al vapor, no pasándonos, intentando que queden al dente. Algunas no pasa nada, como zanahorias, calabaza, que esas cuanto más se cocinen mayor va a ser la biodisponibilidad de su betacaroteno, su licopeno, la criptosantina y todos los carotenoides que encontramos en estas verduras. Lo mismo ocurre también con algunas verduras de hoja verde, muy ricas en luteína, que la vamos a absorber mejor al cocinarlas. Pero desde luego el mejor método es al vapor. También hacer una especie de cocinar las verduras en sus propios jugos puede ser una idea muy buena y la verdad que bastante digestiva. Y lo que yo recomendaría de verdad es evitar los fritos todo lo posible, puesto que si hay algo que sienta mal son los fritos. De hecho, en un estudio, en diversos estudios se ha visto que es uno de los triggers para el reflujo gastroesofágico, es decir, es uno de los alimentos que más que te van a provocar esos síntomas de reflujo y demás, ¿no? Los fritos son mortales. Y aparte, no es ya solo que sientan mal, sino que si estamos friendo alimentos de origen animal, se van a generar hidrocarburos aromáticos policíclicos y aminas heterocíclicas, las cuales bueno, pues están clasificadas como compuestos cancerígenos. Y de hecho hay diversos estudios epidemiológicos, ¿no? Un estudio analítico realizado en China, publicado hace poquito, se vio que las personas que consumían más fritos tenían más riesgo de cáncer gástrico. En otra revisión sistemática y metaanálisis se vio que el consumo de fritos estaba asociado a mayor riesgo de cáncer de próstata. Lo mismo también parece estar asociado a mayor riesgo de diabetes, obesidad, hipertensión. Teniendo esto en cuenta, creo que los fritos es mejor evitarlos todo lo que se pueda y pasarnos a la cocción al vapor o salteado o más que salteado, ¿no? Y plancha y tal, que se utiliza aceite. Es mejor optar por métodos de cocción en los que no se emplea aceite y se pierden muy poquito las propiedades de los vegetales, al vapor o eso, en su propio jugo. El aceite de oliva virgen extra es una maravilla, ¿no? Y rico en oleocantal, oleuropeína, hidroxitirosol y otros muchísimos más compuestos fenólicos. Sin embargo, algunos de estos compuestos, cuando nosotros cocinamos el aceite, cuanto más los cocinamos, más se van a perder. Por ello, mi recomendación es que cocinemos los alimentos, cocinemos los alimentos en aceite, sino que nosotros los cocinemos al vapor ligeramente y tal, y luego ya cuando ya estén cocinados, tú en tu plato los alineas con aceite en crudo. De esa manera vas a aprovechar al máximo los polifenoles que encontramos en el aceite y la verdad que es mucho más fácil de digerir, ¿no? Yo siempre cuando consumo a lo mejor un guiso o lo que sea, que lo han guisado más con aceite y tal, aunque sea un aceite de calidad, siempre es muchísimo más pesado, y creo que bueno, que esto puede ser un consejillo para aquellos que tenemos digestiones delicadas, y esto puede ayudar bastante. Por otra parte, aparte de cocinar las verduras y demás de una manera saludable, es fundamental también que cocinemos adecuadamente las legumbres y los granos enteros. En el caso de las legumbres, pues son un alimento excepcional que en una dieta basada en plantas tendría que incluirse a diario, incluso varias porciones al día. Lo que ocurre es que las leguminosas pues son muy ricas en galactoligosacáridos, que son un tipo de fibra muy fermentable, prebiótica, pero claro, si tú no estás acostumbrado puede que te provoque un exceso de gases. La rafinosa también de las legumbres puede provocarte más gases. Es también cuestión de acostumbrarse. Sin embargo, es fundamental que cocinemos adecuadamente las legumbres. Y mirad, yo he estado cocinando las legumbres durante años de forma convencional, ¿no? En una olla durante 2-3 horas, y eso es pues bastante pesadillo, porque primero ya sabéis que la legumbre cuando se cuece pues suelta mucha espuma, ¿no? Esa saponina, y eso hace que la olla se te salga y bueno, en fin, un poco cocinarla de forma convencional es un poco pesadillo, porque tienes que estar mucho tiempo para que se pongan blandas y luego no se ponen y luego no sé qué.
Desde que me compré una olla express mi vida ha cambiado y ahora las legumbres se cuecen en 20 minutos y además súper blanditas, súper bien. De verdad, os lo recomiendo. Cocinar vuestras legumbres en casa con una olla express es de verdad la mejor manera. Y se reduce tiempo, se ahorra energía y queda muchísimo mejor y mucho más digestivas, eso sí. Si es verdad que lo recomendable es que antes haya un remojo de la legumbre, así eliminaremos gran parte de los fitatos y también parte de las lectinas, pero esto más se eliminará durante la cocción. Tenéis la legumbre remojada durante 12-24 horas y luego la cocéis en la olla. Mira, así es la mejor manera. Diréis, bueno, ¿y es que la olla express se van a perder muchos polifenoles? Bueno, pues no parece, porque de hecho he estado mirando estudios y sí que es cierto que la olla express puede dar lugar a una pérdida significativa de compuestos bioactivos cuando hablamos de verduras, ¿no? A lo mejor el brócoli, la coliflor, las espinacas, pues quizá ahí no sea una buena forma, ahí es mejor siempre al vapor. Sin embargo, en lo que a legumbres y granos enteros se refiere, la olla express puede ser muy útil, ya que se ha visto que, por ejemplo, en un estudio italiano se quiso ver el efecto que tenía la cocción a olla express en las legumbres tradicionales de allí, ¿no? En la alubia, y se vio que aunque sí es verdad que disminuyó un poco lo que es diversos de los compuestos bioactivos presentes en la legumbre, algunos antocianinas, canferol y tal, pero la pérdida fue marginal, es decir, fue poquísima y siguió manteniendo sus propiedades biológicas y demás. Por ello que los investigadores concluyeron que cocer la legumbre apenas impactaba negativamente a cocinar en la olla express apenas impactaba negativamente en las propiedades de la legumbre. Y sí, claro, nosotros tenemos que tener en cuenta que sí es verdad que la olla express trabaja a temperaturas más elevadas, pero también en menos tiempo. A lo mejor si las cueces de forma convencional se alcanzan temperaturas más bajas, pero estás 3 horas cociendo la legumbre, ¿no? Y además con la olla express como las cueces bien, pues vamos a aumentar la disponibilidad de zinc, de hierro y de otros oligoelementos que encontramos en la legumbre. Y por otra parte, lo que sí sería muy aconsejable es aprovechar el líquido en el que hemos cocido la legumbre, ¿no? Mucha gente la cuele, tira ese líquido, error, porque ese líquido, ahí se han concentrado gran parte de esos polifenoles que tanto nos interesan, tal y como se vio en un estudio brasileño en el que analizaron ese tema, ¿no? Cómo afectaba la cocción a la habichuela. Y efectivamente es que hay que aprovechar ese caldito donde hemos cocido la legumbre, es fundamental. Bien, dicho esto, ya sabemos que hay que cocinar bien la legumbre, preferiblemente con una olla express que se cueza bien. Cocinar al vapor las verduras, eso va a ayudar muchísimo. Y también en el tema de los granos enteros se ha visto también que la quinoa, por ejemplo, cuando se cuece a olla express, he dejado también el estudio en el artículo, cuando la cocinamos en una olla express incluso se potencian sus propiedades antioxidantes. Es muy curioso, ¿no? Se vio que se compararon diversos métodos de cocción y se vio que cuando se cocinaba a olla express incluso se potenciaba su capacidad antioxidante y era incluso más beneficiosa, o sea que los granos enteros como la quinoa, el trigo sarraceno y tal, pues puede ser una buena opción pues cocinarlos en la olla express, también no hay problema y se cocinan bastante bien. Dicho esto, vamos a hablar sobre un tema del que me habéis preguntado también, que es la combinación de alimentos. Bueno, este tema la verdad que sí, ahora se ha puesto muy de moda, no. Carbohidratos con proteínas, no. Que si las grasas con los carbohidratos, tampoco. Que si esto, mira, un lío. ¿Esto tiene base científica? No, no he visto ni un estudio en el que se comentara este tema de que las proteínas con los carbohidratos sientan mal, no sé qué. Quizá haya algún estudio, yo no lo he visto. He estado investigando al respecto y no lo he visto. Esto es algo que tiene poca base científica o ninguna. Y de hecho es un poco sin sentido, porque vamos a ver, ni que los alimentos fueran solo proteína o solo carbohidrato. ¿Cómo clasificas tú a los alimentos en proteína, carbohidratos? Si todos los alimentos enteros
integrales tienen una porción de carbohidrato, una porción de proteína o una porción de grasa. Sí que es cierto que la proporción en la que esos macronutrientes se encuentren variará del tipo de alimento, pero al final tú dices, por ejemplo, el tofu, ¿en qué lo clasifica? Hombre, es verdad que contiene más proteínas, pero también tiene carbohidrato y tiene un poco de grasa. Entonces, ¿cómo es eso? O por ejemplo, la legumbre, que es muy rica en proteína, pero también muy rica en carbohidratos. ¿Dónde la metes? ¿En proteína o en carbohidratos? A ver, esto tiene poco sentido, porque nuestra digestión es capaz de... vamos a ver... ya la digestión de los carbohidratos empieza en la boca, se empieza a generar la amilasa y ya se empieza de la saliva y ya se empiezan a digerir los carbohidratos. Luego eso llega al estómago y ahí interviene el jugo gástrico con el ácido clorhídrico y la pepsina, que vamos ahí a digerir las proteínas en gran parte. Luego todo llega al intestino delgado, se va a producir jugo intestinal, jugo pancreatático lleno de amilasa, lipasa, proteasas, todo eso va a digerir carbohidrato, proteína. Es decir, nuestro sistema digestivo está diseñado para, de una forma muy bien orquestada, ser capaz de digerir todos esos macronutrientes en una misma comida. No es necesario consumir solo carbohidratos o esto combinado con esto. Es que esto no tiene sentido, porque ni que los alimentos fueran compuestos aislados y nuestra digestión está diseñada para poder digerir carbohidratos y proteínas y grasa en una misma comida sin problema. Entonces eso de verdad de la combinación de alimentos tiene poca base científica o ninguna. Y de hecho, cuanto más variados sean nuestros platos, siempre y cuando sean alimentos saludables, ¿no? Frutas, verduras, legumbres, frutos secos, cuanto más variados sean mejor, porque ya cada vez hay más estudios demostrando cómo toda esta serie de fitocompuestos que encontramos en las verduras, en las legumbres, pues actúan de forma sinérgica y muchos de ellos cuando se combinan, pues se potencian y incluso se absorben mejor. Entonces, hacer una buena variedad, o sea, diseñar un plato en el que esté compuesto por verduras cocinadas de forma saludable, unas legumbres bien cocinadas, grasas de buena calidad, procedentes del aceite de oliva virgen extra en crudo, el aguacate, los frutos secos, todo eso va a hacer que tengamos buenas digestiones, siempre y cuando yo creo que la clave no está ya en combinar los alimentos en lo otro, es en utilizar métodos de cocción saludables y basar nuestra alimentación en productos integrales, mayoritariamente, si eres vegano, pues 100% vegetal, o si no puedes, pues una alimentación basada en plantas también puede contener un porcentaje pequeño de alimentos de origen animal, pero se trata que todos sean saludables, que estén cocinados de una manera adecuada. Y obviamente no nos tomemos ya unas cantidades, que eso sí es verdad que puede dar lugar a más reflujo. Pero teniendo esas pautas y luego añadiendo especias a nuestra comida, especias a lo mejor carminativas que van a favorecer la expulsión de gases tales como el hinojo, la menta, el comino va genial. La cúrcuma, porque también, bueno, de eso os hablaré en el próximo vídeo, que os voy a hablar sobre las plantas cuyas infusiones son mejores para tener mejores digestiones. Y bueno, las especias y además cocinar esas legumbres bien. Y otro consejillo que os daría sería no beber agua durante las comidas, que esto tampoco es un problema. A ver, si a ti te sienta bien tomar agua en las comidas, tómatela, es fenomenal. Ojalá todo el mundo bebiera agua en las comidas, es decir, que las bebidas durante la comida, la única que deberíamos beber es agua, ¿no? Ni alcohol, ni refrescos, por supuesto, ni nada. Pero es verdad que hay personas que tienen digestiones muy delicadas e incluso el agua o cualquier bebida que introduzcan en la comida les puede causar más malestar, ¿no? Porque interviene ahí en la digestión ese exceso de líquido quizás. Y entonces para esas personas quizás sería recomendable no beber ningún tipo de líquido en las comidas, ni tampoco una hora después de comer, ¿no? Si te vas a tomar una infusión, pues espera una horita o dos a tomártela después de comer. Que te sienta bien tomar tu agua y después de comer la infusión, no hay problema, pero si tienes digestiones delicadas, pues ten en cuenta
que quizá te ayude no incluir líquido en la comida, así un vaso de agua grande o justo después de comer. Dicho esto, yo diría que esas son las pautas que más nos pueden ayudar a tener buenas digestiones. Pero en el próximo vídeo, que se va a publicar la semana que viene con su respectivo artículo, os voy a hablar sobre diversas infusiones y diversas plantas que en ensayos clínicos y también en estudios preliminares han demostrado que pueden ser bastante útiles en mejorar las digestiones, y de eso hablaremos en el próximo vídeo. Y bueno amigos, habiendo dicho esto, espero esta es la primera parte, luego ya tendremos el vídeo siguiente que completaremos la información y ya está. La conclusión es cocinar de forma saludable, vapor, buena cocción de leguminosas, buena variedad de alimentos sanos en nuestros platos, realmente añadir especias, no beber mucha agua durante las comidas o justo después de comer, y de verdad que y también quizá os ayude para expulsar los gases, andar un poquito después de comer, moveros. Si te sientas justo después de comer y tienes gases, es fatal, o sea que quizá moverte un poquito, andar, te va a ayudar también. Pero que ese exceso de gases y demás es algo transitorio, que al final nuestra microbiota se va adaptando a una alimentación muy rica en fibra y eso va a tener al final un impacto positivo en tu salud. Y bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. Espero que este vídeo os haya gustado mucho. Os he dejado el artículo todo bien completito en el blog y hasta que nos vemos la próxima semana. Adiós.